Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Cuando a los miembros de la Iglesia los expulsaron del condado de Jackson, Missouri, a finales de 1833, la mayoría de ellos viajaron al norte del estado y buscaron refugio en el condado de Clay. Al principio, los ciudadanos del condado de Clay se mostraron amistosos con ellos porque esperaban que su estancia en el condado fuera por poco tiempo. Mientras estaban en el condado de Clay, los miembros de la Iglesia pidieron a los gobiernos estatal y federal que los ayudaran a recuperar sus tierras en el condado de Jackson, pero no tuvieron éxito. Y en el verano de 1836, los residentes del condado de Clay aprobaron una resolución en la que se exigía que los miembros de la Iglesia abandonaran el condado. Los santos de los últimos días eran parias, vagando de estado en estado y de condado en condado, sufriendo todo tipo de vejaciones, como sufrieron los primeros cristianos con las persecuciones, primero con los judíos y después con los romanos. Como los dirigentes de la Iglesia habían comprado tierras en la parte norte del condado de Rey, Missouri, empezaron a mudarse a una zona que llamaron Far West durante el verano y el otoño de este año de 1836. En el mes de diciembre, los órganos legislativos de Missouri aprobaron la creación de dos pequeños condados, Caldwell y Davis, formados con las zonas deshabitadas del condado de Rey. El condado de Caldwell se iba a reservar exclusivamente para los miembros de la Iglesia. Es lo mismo que pasó, en este caso, con los cerca de 200.000 judíos sefardíes en España, cuando las Cortes de Toledo de 1480 decretaron el apartamiento de los judíos en juderías que se mantendrían hasta el decreto de expulsión de 1492. La diferencia sería que, en el caso de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la orden fue no sólo de expulsión, sino de exterminio, decretada por el gobernador del estado el 27 de octubre de 1838, de la que se cumplen 183 años en el mes de octubre de este año 2021. A principios de 1837, poco después de la creación del condado de Caldwell, John Whitmer y William W. Phelps hicieron planes para desarrollar la ciudad de Far West y seleccionaron el terreno para el futuro templo. En noviembre de 1837, el profeta José Smith y Sidney Rigdon visitaron Far West y tuvieron una reunión de consejo con los dirigentes de la Iglesia en Missouri, y durante esta reunión el consejo aprobó los planes que se habían hecho para establecer la ciudad de Far West y construir un templo, con la condición de que se retrasaran los planes hasta que se recibieran más instrucciones del Señor. El 26 de abril de 1838, unas semanas después de que el profeta José Smith y Sidney Rigdon se establecieran en Far West, el Señor reveló su voluntad sobre la edificación de la ciudad de Far West y del templo. Esta revelación está registrada en la sección 115 de Doctrina y Convenios. Cuando la Iglesia se organizó el 6 de abril de 1830, el Señor se refirió a ella como la Iglesia de Cristo en estos últimos días. Por consiguiente, los miembros de la Iglesia a menudo se referían a ella como la Iglesia de Cristo o la Iglesia de Jesucristo.
En una conferencia celebrada en Kirtland, Ohio, el 3 de mayo de 1834, se aprobó por unanimidad una moción para cambiar el nombre de la Iglesia por el de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Quitar a Jesucristo del nombre de la Iglesia fue una extraña decisión que nos resulta familiar a nosotros en esta época de los santos del siglo XXI. Y el Señor se encargaría de corregir este error que, curiosamente, se acordó por unanimidad, y lo corrigió cuando 4 años después, en la revelación de la sección 115, el Señor les dijo: «Así se llamará mi iglesia en los postreros días, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días». Y como digo, ya hemos oído hablar mucho sobre la importancia de llamar a la Iglesia por ese nombre. Pero esto no es algo nuevo. La Presidencia de la Iglesia declaró en una carta de fecha 23 de febrero de 2001 lo siguiente: «A medida que la Iglesia se extiende cruzando fronteras, culturas e idiomas, el uso de su nombre revelado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se va haciendo cada vez más importante en nuestra responsabilidad de proclamar el nombre del Salvador por todo el mundo. Por consiguiente, pedimos que, cuando hagamos referencia a la Iglesia, utilicemos su nombre completo siempre que sea posible». En la revelación registrada en esta sección 115, el Señor dijo a los miembros de la Iglesia: «Levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones». En el libro de Mormón leemos las siguientes palabras del Señor a los nefitas: «Alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer». Está pues claro que Jesucristo, su nombre y sus enseñanzas deben estar presentes en el nombre y en el mensaje de la Iglesia. Y como ya hemos visto, el Señor mandó a los santos establecerse en una ciudad llamada Far West y construir en ella un templo. En la sección 115 dice el Señor que esta ciudad sea una tierra santa y consagrada, y que los santos deberían reunirse en la tierra de Sión y en sus estacas para que sean una defensa y un refugio contra la tempestad y contra la ira cuando se derrame sobre toda la tierra, dejando así claro nuestro deber de establecer estacas que sean un verdadero refugio para sus miembros. Se están organizando estacas en todo el mundo. Las estacas son parte de Sión y organizar una estaca de Sión es como crear una ciudad santa. En esta ciudad sus ciudadanos son puros de corazón. De esta manera estaremos bendiciendo al mundo con los frutos del Evangelio restaurado. El profeta José Smith explicó lo siguiente sobre este asunto: ¿cuál es el propósito del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo? El propósito principal era edificar una casa en la que el Señor pudiera revelar sus ordenanzas y las glorias de su reino y enseñar el camino de la salvación, porque hay ciertas ordenanzas y principios que se deben enseñar y ponerse en práctica en un lugar o en una casa edificada para tal propósito. Con este propósito, precisamente, mandó el Señor construir un templo en Far West, diciendo que la preparación y comienzo de las obras deberían llevarse a cabo el día 4 de julio próximo, o sea, el 4 de julio de 1838. Obedeciendo el mandato del Señor, los dirigentes de la Iglesia colocaron las piedras angulares del templo de Far West durante una ceremonia que se llevó a cabo precisamente el 4 de julio de 1838, pero, como era de esperar, eso fue todo lo que pudieron hacer sobre este mandato del Señor, porque en el invierno de 1838 y 1839 los expulsaron de Missouri y no pudieron construir el templo. Pero antes de que tuvieran que abandonar Missouri, y con la esperanza de que muchos miembros de la Iglesia llegaran pronto desde Ohio,
Obedeciendo el mandato que les había dado el Señor de que buscaran lugares para establecer estacas en aquella región, el profeta José Smith y otros miembros de la Iglesia salieron de Far West en mayo de 1838 para explorar las tierras que había en las zonas del norte en el condado de Davis en busca de posibles asentamientos. El profeta y sus compañeros recorrieron unos 40 kilómetros al norte de Far West y llegaron a un lugar llamado Spring Hill. El 19 de mayo de 1838, mientras exploraban estas tierras al norte de Far West, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en la sección 116 de Doctrina y Convenios, en la que leemos lo siguiente en el único versículo de esta sección. El Señor da a Spring Hill el nombre de Adán Ondi Amán, porque es el lugar, dijo él, al que vendrá Adán a visitar a su pueblo, o sea, donde se sentará el anciano de días, como lo declaró Daniel el profeta. El profeta José Smith enseñó lo siguiente. En el 7º capítulo del libro de Daniel se habla del anciano de días, nuestro padre Adán o Miguel. Adán llamará a sus hijos y celebrará un concilio con ellos a fin de prepararlos para la venida del Hijo del Hombre. Adán es el padre de la familia humana y preside los espíritus de todos los hombres, y todos los que han tenido las llaves deben comparecer ante él en este gran concilio. El Hijo del Hombre se presentará y recibirá gloria y dominio. Adán entregará a Cristo su mayordomía sobre las llaves del universo, pero retendrá su posición a la cabeza de la familia humana. A las pocas semanas de recibir la revelación registrada en Doctrina y Convenios 116, el asentamiento de Adán Ondi Amán en el condado de Davis, Missouri, floreció con la llegada de nuevos santos procedentes de Ohio. El 28 de junio de 1838, José Smith actuó como presidente de una conferencia para organizar una estaca de Sion en Adán Ondi Amán, y a John Smith, tío del profeta, lo llamaron como presidente de la estaca. La población de Adán Ondi Amán probablemente había llegado a unos 1.500 habitantes cuando se obligó a los miembros de la Iglesia a salir de allí en noviembre de 1838. El 8 de julio de 1838, en Far West, el profeta recibió las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 117 a 120. La revelación registrada en Doctrina y Convenios 117 iba dirigida a William Marks, Newell K. Whitney y a Oliver Granger. En esta revelación, el Señor mandó a Newell K. Whitney y a William Marks que arreglaran sus negocios rápidamente en Kirtland, Ohio, y que se mudaran a Far West. Oliver Granger era miembro del Sumo Consejo de Kirtland y agente financiero de la Iglesia. Había viajado a Far West, Missouri desde Kirtland y llegó el 8 de julio de 1838. Puede ser que la parte de la revelación registrada en Doctrina y Convenios 117 sobre el hermano Granger se recibiera como respuesta a la información que él dio al profeta José Smith y a otros dirigentes de la Iglesia en Missouri. Oliver Granger se unió a la Iglesia en Nueva York en algún momento entre 1832 y 1833. En 1833, él y su esposa Lydia se mudaron a Kirtland, Ohio, e inmediatamente después al hermano Granger lo llamaron a servir varias misiones, y después al Sumo Consejo de Kirtland en 1837. Parece ser que el hermano Granger se quedó en Kirtland después de que el profeta José Smith y Sidney Rigdon salieron de allí en enero de 1838. Sin embargo, unos meses más tarde viajó a Far West y llegó en algún momento antes del 8 de julio de 1839, fecha en la que se recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 117. En esta revelación se pide a Oliver Granger que regrese
a Kirtland para seguir prestando servicio como agente financiero para la presidencia de la Iglesia. Oliver Granger era un hombre sencillo a quien la presidencia de la Iglesia describió como una persona de una gran virtud y de la más estricta integridad moral. Era un hombre de Dios. Estaba casi ciego por haber estado expuesto a las incidencias del tiempo en el ejercicio de sus responsabilidades, y cuando se expulsó a los santos, Oliver Granger se quedó atrás para intentar vender las propiedades de la Iglesia al mejor precio que pudiera obtener. No parece que tuviera muchas posibilidades de conseguirlo y a la verdad no lo consiguió, pero su éxito en este caso no estaba en el producto de las ventas, sino en el esfuerzo y en el precio que tuvo que pagar al intentar venderlas. El Señor resumió su fidelidad con las siguientes palabras: su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. El éxito de nuestra vida se puede medir de muchas maneras y a muchas personas sencillas, personas que pasan desapercibidas, ajenas a la gloria y a la vanidad de este mundo, tanto en la Iglesia como fuera de ella, se podrían aplicar también las palabras del Señor sobre el nombre de Oliver Granger, del que dijo lo siguiente: y además os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. He aquí, de cierto le digo, que su nombre se guardará en memoria sagrada de generación en generación, para siempre jamás. Y el Señor añadió lo siguiente: nadie menosprecie a mi siervo Oliver Granger, sino que descansen sobre él para siempre jamás las bendiciones de mi pueblo. En lecciones anteriores hemos hablado de los asuntos financieros de la Iglesia. En la sección 42, versículos 30 a 36, se revelaron principios sobre la ley de consagración para el cuidado de los pobres y las necesidades de la Iglesia. En las secciones 78 y 104 se mandó organizar la llamada firma unida para administrar los negocios de la Iglesia. Y en la sección 78, el versículo 14, leemos que el propósito era que, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, la Iglesia se sostenga independiente. Y hemos estudiado en la lección anterior que José Smith y otros dirigentes intentaron mejorar las finanzas de la Iglesia, estableciendo incluso una institución bancaria y otros negocios, pero la mayoría de sus esfuerzos fracasaron. Y esto, unido a la recesión económica de los Estados Unidos en 1837, fue la causa de que la Iglesia tuviera una deuda abrumadora. En esta situación, a finales de 1837, el obispo Newell K. Whitney en Ohio y el obispo Edward Partridge en Missouri comenzaron a pedir a los miembros de la Iglesia que pagaran el diezmo. En ese tiempo se entendía por diezmo cualquier ofrenda voluntariamente donada a la Iglesia. En Kirtland, Ohio, el obispado comenzó a pedir a los miembros de la Iglesia en todas partes que llevaran sus diezmos al alfolí para aliviar las deudas de la Iglesia y contribuir a establecer la comunidad de los santos en Missouri. Y se propuso que se pidiera a las familias el pago de un porcentaje basado en las necesidades de la Iglesia para ese año. Para cubrir los gastos de la Iglesia previstos para 1838, por ejemplo, se propuso un diezmo del 2%. Pero mientras los santos se iban reuniendo en Far West y en sus alrededores, la Iglesia aún afrontaba una deuda enorme. La revelación registrada en Doctrina y Convenios 119 se recibió durante una reunión de dirigentes de la Iglesia celebrada el 8 de julio de 1838 en respuesta a la siguiente petición: «Oh Señor, indica a tus siervos cuánto requieres de las propiedades de tu pueblo como diezmo». Como parte de la respuesta a esta pregunta, el Señor reveló que su pueblo debería pagar la 10ª parte de todo su interés anualmente. En una carta de fecha 19 de marzo de 1970, la presidencia de la Iglesia explicó
que la palabra interés se debe entender como ingreso. El pago del diezmo es una prueba de lealtad a la Iglesia que nos purifica y nos santifica, librándonos de todo egoísmo. Y al ser una ley proporcional, todos damos lo mismo, independientemente de la cantidad que entreguemos. El que tiene muchos ingresos da mucho y el que tiene pocos ingresos da poco, pero todos nos sentimos igualmente solidarios en el mantenimiento de la obra de salvación, porque para el Señor lo que importa, como en el caso de Oliver Granger, en el desempeño de sus deberes, y de todos los santos en medio de tantas persecuciones, no es lo que damos, sino la disposición a sacrificarnos en todo lo que hagamos.